Y bueno, muy buenas noches para todos y para todas, muchachos. Un gusto nuevamente encontrarme en este espacio con ustedes de nuestra tutoría virtual de lenguaje, ¿no es cierto? De 7 a 8 de la noche durante lo que nos queda. Recordarles, muchachos, que nos encontramos en nuestra tercera semana del módulo. Eso pues tiene varias responsabilidades. Entre esas, un elemento importante y es la entrega de la hoja de ruta, ¿no? Y nuestro avance en plataforma, que debe ser, la idea es que esté más o menos en el 80, pero si no es así, la idea es que podamos contar con que sea entre el 60 y el 70, ¿listo? Entonces, por ahí, ¿quién ya saludó? Andrea, Daniel, Natalia, Andrea, por ahí saludaron. Y saludamos a los demás que por ahí no nos saludan por el chat. Les pedimos que pues, hagan el ejercicio de saludarnos para saber que están aquí con nosotros y no que prenden la sesión y se van después. Y nada, muchachos, pues el día de ayer terminamos con el ejercicio, ¿no? Con el ejercicio sobre la pregunta de cómo podríamos representar o cómo podríamos hacer el ejercicio de representar las meninas de Velázquez, que están por acá, desde el ahora, ¿no? Entonces, la idea es que ese ejercicio lo hayan realizado. Yo no sé si hay alguno aquí que se haya tomado el tiempo. Yo recibí por ahí un poema, como una especie de poema, una especie de interpretación sobre un sueño. Y la idea es que no sé si esté aquí en este momento Ernesto. Creo que fue Ernesto el que me envió el poema. Presente. Ah, bueno, bien. Fue Álvaro. Es que creo que en Gmail aparece Ernesto. Y pues nada, muy contento por el ejercicio de Ernesto, que en realidad ahorita vamos a tener la oportunidad de revisarlo. Pero yo no sé, muchachos, quién más lo hizo. Pues quisiera que me comentaran. Quisiera que colocaran punto en el chat para saber si realizaron el ejercicio, ¿no? Para saber si se tomaron el tiempo. Yo sé que algunos de ustedes trabajan, tienen responsabilidades aparte, pero pues la idea es que pues también podamos jugar con eso, ¿no? Jugar con algunos ejercicios. Listo, perfecto. Entonces, nada, muchachos. Hoy es un día muy importante porque a propósito de lo que hemos venido diciendo, hoy es el día de la lectura, por ejemplo. Hoy se celebra el día del lector y de la lectura. Y hoy también es hoy cumpleaños uno de los autores más importantes de América Latina, que es este señor. Yo no sé si ustedes lo conozcan, pues algunos sí, posiblemente. Y este señor se llama, pues, Julio Cortázar, ¿no? Perteneciente al movimiento del boom latinoamericano, y que algunos de ustedes posiblemente hayan leído alguno de sus cuentos. Entonces yo no sé si Álvaro tenga algo que decir. No, creo que se le habilitó el micrófono. Y pues este autor es muy interesante porque si ustedes ven y revisan algunas de sus conferencias, él se autodenominaba como un escritor que no consideraba el ejercicio de la escritura como una profesión, sino era un escritor recreativo. Es decir, escribía como un ejercicio de ocio, no era su trabajo. O él no quería más bien que se le considerara como su trabajo, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque de alguna manera uno podría decir, estos autores, y ahorita lo vamos a ver con una cita de Julio Cortázar antes de que partiera y se fuera al infinito, y lo que él nos contaba pues era esa lectura que él había hecho en un contexto específico, ¿sí? Que era el latinoamericano. Entonces tenemos por aquí una frase interesante relacionada pues a lo que él entendía como esa lectura que él hacía de su tiempo. Entonces esta frase pues dice así, yo la quise compartir hoy pues por ser el cumpleaños de Cortázar, y segundo porque es muy importante
reforzar esa idea, ¿no? De la lectura como un ejercicio que va más allá de ser un ejercicio mecánico, que era lo que veníamos haciendo, y que tiene 3 dimensiones. Entonces, para empezar, recordemos esas 3 dimensiones de la lectura, muchachos. ¿Cuáles son? Que alguien me las diga ahí por el chat, que las vimos el día de ayer, ¿no? Entonces, 3 dimensiones importantes que toda lectura debe tener. Entonces, no sé si alguien por ahí las Bueno, recuerda. yo creo que es experiencia, interpretación y comprensión. No, esas no son. ¿Alguien que le ayude a Álvaro? Alguien que le eche una mano a Álvaro. Por ahí alguien habló por el chat. Joshua nos dice lectura inferencial, crítica y literal. No, esos son los 3 niveles de lectura, que es distinto. Hablábamos ayer de 3 dimensiones importantes de todo ejercicio de lectura. Recuerden que no es solamente leer un texto, sino es básicamente leer un momento específico en donde nosotros nos encontramos, ¿cierto? Entonces, ¿alguien la recuerda? Por último, demos ahí unos 2 segunditos por si a alguien se le mide a recordarlas, que yo sé que sí. Nos dice Natalia, interpretación. Y Daniel se acordó, muy bien Daniel Mauricio Cabeza, bien, que hay una dimensión, primero, cognitiva, segundo, experiencial y otra, histórico-contextual. Muy bien, Daniel, se ve que tomó nota el día de ayer. Y listo, pues ahí las tenemos, ¿no? Entonces, cognitiva, experiencial e histórico-contextual. Todo ejercicio de lectura tiene estos 3 elementos y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Álvaro me enviaba un escrito muy interesante en donde cita a un filósofo muy importante, muy conocido, y que hizo una interpretación interesante sobre el cuadro de las Meninas, que se llama Michel Foucault. Michel Foucault es uno de los autores de los cuales yo me estoy basando para hacer esta interpretación o hacer este tipo de reflexiones y estas tutorías. Porque él tiene un texto que se llama Las palabras y las cosas, ¿cierto? Por si Álvaro, pues yo creo que Álvaro ya lo ha abordado, pero en ese texto está la descripción de lo que Foucault consideraba como una interpretación viable en relación a el cuadro de Velázquez. Ustedes saben que ese cuadro de Velázquez es como la obra maestra, no solamente de Velázquez, uno podría incluso decir de la historia del arte español. Recuerden que Velázquez era sevillano, etcétera, todo eso. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted va a hacer un ejercicio de lectura de su tiempo, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos ahorita a presentar, siempre tiene que tener en cuenta estos 3 elementos, siempre. Cognitivo, experiencial e histórico-contextual. Entonces vamos con la referencia que nos marca hoy el cumpleaños en el cumpleaños de Cortázar para luego ya abordar los ejercicios que ustedes realizaron. Entonces, lo que nos dice Cortázar es, la auténtica realidad es mucho más que el contexto sociohistórico y político. Bueno, no sé si alguien me ayuda a leerlo, que levante la mano, ahí para que haya interacción. Que no sea Álvaro, que ya participó, podría ser Andrea Isabel, Constanza, Angie, Daniel Castellanos, Liliana, Fabián David. ¿Quién se le mide a leer el textico ahí que es corto? ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide? De los que no han hablado, Juan Nicolás Charri Moreno. No, nadie se le mide. ¿Quién se le mide a leer el texto? Listo, entonces voy a comenzar. Si nadie me ayuda. Entonces, la auténtica realidad es mucho más que el contexto sociohistórico y político. La realidad soy yo y 700 millones de chinos.
un dentista peruano y toda la población latinoamericana. Óscar Collazos y Australia, es decir, el hombre y los hombres, cada hombre y todos los hombres, el hombre agonista, el hombre en la espiral histórica, el Homo sapiens, el Homo faber, el hombre ludens, el erotismo y la responsabilidad social, el trabajo fecundo y el ocio fecundo. Y por eso, una literatura que merezca su nombre es aquella que incide en el hombre desde todos los ángulos, como Homero hizo más reales, es decir, más hombres a los griegos, y como Martí y Vallejo y Borges hicieron más reales, es decir, más hombres a los latinoamericanos. Según lo que nosotros hemos trabajado, muchachos, durante todas estas semanas, ¿quién se le mide como a dar una interpretación, en este caso, del texto que acabo de leer? Porque va muy vinculada a lo que hemos venido diciendo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Cortázar hablaba de que en este caso la auténtica realidad es mucho más que el contexto sociohistórico y político? Y habla de acá algo muy interesante, y es en el ejercicio de la literatura, que es aquí donde centra su atención, que merezca su nombre, es aquella que incide en el hombre desde todos los ángulos, como Homero hizo más reales, es decir, más hombres. No sé, ¿quién se le mide, muchachos? De todos los que estamos. ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide, muchachos? Listo, vamos a darle la palabra a Juan Nicolás Charri, que se manifieste ahí por el chat si no tiene micrófono, para que podamos escucharlo. Juan Nicolás Charri, o Fabián David también. No tiene micrófono. Bueno, Nicolás, entonces, ¿qué piensas, según lo que hemos venido hablando en las sesiones, sobre la frase de Cortázar? Puede ser en una palabra, ¿qué te dice? Y la está leyendo posiblemente. ¿Qué te dice, Nicolás? ¿Qué te dice? ¿A qué se está refiriendo Cortázar cuando habla de este tipo de cosas? Bueno, yo creo que según la lectura nos hicimos más conocedores de las cosas por personajes como los que ahí se mencionan. Sí, es verdad. Tiene mucha relación porque uno de los elementos importantes de Cortázar era que en la literatura, que a través de la literatura como herramienta en este caso, de todos los libros que escribieron los del boom latinoamericano, era mostrar la situación, era como poner, era como no seguir desplazando en el contexto de la literatura internacional lo que podía aportar Latinoamérica. Entonces, en muchos de los casos, pues en ese tiempo, en los años 80 y 90, desde los 60 también, pues esa literatura, no solamente la literatura, sino la realidad latinoamericana estaba absolutamente desaparecida, casi no se conocía. Entonces, llevar a través de los textos esa visión de mundo era supremamente interesante. Y lo que acá nos dice Cortázar era, por ejemplo, que José Martí, Vallejo, Borges, autores latinoamericanos, no son autores europeos, hicieron más reales, es decir, más hombres a los latinoamericanos. Si antes nosotros, por efecto de la colonización, nos creyeron en muchos de los casos sujetos sin alma,
o animales en muchos de algunas referencias que se hicieron, pues mostrar que nosotros también tenemos una manera de contarnos, una lectura, ¿cierto? Una lectura sobre nuestro entorno, pues es muy interesante, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice? Tal vez quería decir que ser auténtico no solo tiene que ver con lo que conocemos o por quién conocemos, sino ser auténtico es demostrarlo nosotros mismos. Sí, Natalia, bien. Y Andrea nos dice, yo creo que los personajes nos muestran mejor la realidad de la vida. Pero ¿qué tipo de personajes, Andrea? En este caso, ¿qué tipo de personajes? Listo, muchachos. Ya haciendo esa referencia y volviendo a lo que veníamos hablando ayer, pues yo traje un ejemplo, ¿no? De lo que sobre la pregunta de ayer, y yo les voy a mostrar el ejercicio que yo hice. Y yo lo busqué pues a través de la web, ¿cierto? Usted lo podía hacer de distintas maneras, distintas representaciones, si usted quería, ¿no? Pero para mí es como el reflejo más vivido de cómo se podría representar en este momento histórico en el que nosotros estamos viviendo las meninas de Velázquez. Entonces, ojo ahí, ya se las voy a compartir. Entonces, entonces da un poco, es como un tanto gracioso, entonces mucho ojo. Le voy a dar play. Entonces, ¿cómo lo vieron, muchachos? Pues esa es como la interpretación que yo intenté tomar, o sea, no se trataba como de dar mi interpretación, ¿cierto? Sino yo como me imagino leyendo el momento actual, cómo sería una interpretación de un cuadro que se hizo en el siglo XVII, ¿cierto? Entonces,
no sé qué opinan del ejercicio. Nosotros sabemos que, al menos en el arte, y eso pues es común en toda manifestación artística del momento actual. Recuerden que estamos tratando de pensar cómo hacer una lectura de nuestro entorno, primero, es relacionada a este tipo de cosas, ¿cierto? Porque hay un elemento, por ejemplo, que hace que estos videos se hagan virales, ¿cierto? Por lo que nos decía Natalia, que nos dice, profe, yo bien asustadiza y me asusto. Es decir, en este momento nos genera mucho más espesor, mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Nos genera una opinión, un video de estos, que generalmente acercarnos a la lectura de Velázquez, cierto sentido, ¿vale? Entonces, nos llega más ese tipo de contenido audiovisual de las meninas hablando así con ese gesto de abrir la boca, con esa música, que ver en sí mismo el cuadro de Velázquez. Algunos dirían, uy, no, qué pereza ver un cuadro de hace cuánto tiempo, ¿cierto? Entonces, eso, en mi opinión, sería como la representación que se haría del cuadro de las meninas hoy, al día de hoy. Entonces, no sé si, voy a mirar qué fue lo que nos envió Daniel, que ese sí no lo he visto, y no sé si alguno hizo el ejercicio aparte que no lo quiera compartir. Recuerden que no es camisa de 11 varas. Entonces, cuénteme ahí si alguien más lo hizo. Vamos a mirar el correo. Y pues a mí me sorprendió bastante el ejercicio de Álvaro. Me pareció fascinante ese ejercicio de Álvaro. La verdad es que tiene unas referencias literarias muy, muy buenas. Y no sé, ¿quién más, muchachos? ¿Quién más lo hizo? Sabemos que lo hicieron. Creo que fue Daniel, Mauricio, que ya lo vamos a revisar, y Álvaro por ahora. ¿Quién más? ¿Quién más lo hizo, muchachos? No les dé pena, que no se trata aquí de hacer un ejercicio de juzgamiento permanente. Vamos a ver. Y pues vamos a ir con el de Daniel primero y luego vamos con el de Álvaro. ¿Vale? A ver cómo él representaría las meninas. Entonces, vea, Daniel hizo un ejercicio interesantísimo. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver, porque no sé si Daniel, no te preocupes, Daniel. Recuerda que no era un compromiso necesario, bueno, aquí. Y no sé si Daniel Mauricio Cabezas. Entonces, no sé si Daniel quiera pues presentarlo, porque tampoco voy a... Yo lo comparto, pero no sé si tú quieras pues contarnos. Y pues ahí tienes la palabra, Daniel. Muy buen ejercicio. ¿Esto lo hiciste tú? ¿Esta imagen? Qué loco. Ah, Daniel, no le funciona el micrófono. Entonces, bueno, entonces yo te voy a hacer preguntas y tú me dices sí, no, y pues nos vas contando. Entonces, la pregunta que ayer hicimos, y la idea es que podamos enfocarnos, ¿cierto? Era, ¿cómo representaría la obra de Diego Velázquez las meninas en la actualidad? Sencillo, era una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? Porque habíamos visto que habían varias lecturas en distinto momento de la historia. Entonces, Daniel nos dice que, por ejemplo, eso está muy increíble. O sea, esta es una ilustración y atrás que se puede ver, vemos aquí un código binario. Pues tremendo, tremendo. Vamos a bajar aquí. La inspiración. Entonces,
¿Qué querías decir con inspiración, Daniel? Es una recopilación de varias interpretaciones sobre las meninas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una representación que es como del cubismo, ¿cierto? Aquí tenemos más como una obra pictórica con gatos, muy interesante también. Ush, esta también está increíble, está muy interesante. Esta sí no la había visto. Y aquí una representación o un cuadro sobre una idea relacionada a qué era lo que, la pregunta es, qué era lo que estaba pintando Velázquez en este cuadro, ¿cierto? Que bueno, eso son varias interpretaciones se han dado al respecto. La de los gatos se llaman las meninas, vea pues, interesante. Entonces, mi idea, vea, es tremendo trabajo de Daniel, muy bien. Excelente, muy bien. Los dos trabajos, muy buenos, muy buenos. Daniel nos dice, pues primero busqué otras interpretaciones de las meninas para ver cómo estas otras personas veían la obra, para hacer como una lluvia de ideas de lo que yo podía hacer, que era el ejercicio, exacto. Ahí vamos alineados, muy bien. Entonces, nos muestra pues aquí los elementos importantes de la obra, supongo yo. Si no, pues ahí tienes el chat para que me indiques. Entonces aquí teníamos a los sirvientes, a los enanos, el perro, menina 2, menina 1, 1, 2, la infanta, María Margarita, el pintor, que sería Velázquez, y los reyes, ¿cierto? Que son como los elementos, los personajes. Entonces vamos con la descripción que nos hace Daniel. Yo representaría la obra en una realidad donde las redes sociales son una parte esencial de la vida de muchos jóvenes. La infanta, en este caso, siendo la hija legítima del rey, pero sin la condición de ser heredera, en la actualidad, para mí representaría a la gente famosa o denominada también como figura pública. Bien. Las meninas serían todos los seguidores o fanáticos que de alguna manera u otra manera están ahí para venerar, apoyar y hasta servir a quienes son reconocidos, a pesar de haber avanzado mucho en el tiempo. Esos roles siguen presentes en la sociedad de manera diferente, claro está. ¿Ahí qué tendrías que decir, Daniel? Con referencia porque hasta ahora me has dejado muy sorprendido. Muy bien. O sea, este ejercicio está tremendo, igual que el de Álvaro. No sé, muchachos, ¿quién más hizo el ejercicio? Si hizo el ejercicio, coloqué punto en el chat. Punto en el chat. Y si no lo hizo, también cuéntenos por qué. ¿Le pareció difícil? No ha comprendido todavía la idea. Entonces, Daniel, cuéntanos qué, o sea, más algo que agregar en esta diapositiva y por supuesto también en esta. Pues primero busqué otras interpretaciones de las meninas. Las meninas, para ver cómo otras personas veían la obra, para hacer como una lluvia de ideas. Bueno, eso ya lo hemos leído. Primero quería hacer un análisis de la obra relacionado con la actualidad. Y pues en la siguiente diapositiva ya fui más profundo con mi idea. Vale, entonces vamos a ver. Mi idea. Entonces vea la idea de Daniel. En la representación actual de esta obra, tanto la infanta como las meninas y el resto de personas que aparecen no se mantendrían quietas por horas para que una persona las pinte. Prefieren contratar a un fotógrafo para que les hagan un Photoshop y lo puedan subir a sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de que gran parte de nuestra generación está constantemente enfocada en redes sociales, series y famosos, también tenemos una gran determinación para cambiar el mundo, marchando por injusticias e inequidades, educándonos sobre temas de actualidad para poder generar una opinión crítica ante las realidades, rompiendo roles que en el pasado se creían imposibles.
Esto nos va a permitir acabar con las injusticias y prejuicios del pasado que nos atan y no nos permiten expresarnos y mostrarnos como nosotros somos. Y mostrarnos como somos. Perdón, ahí le agregué yo el nosotros. Y entonces nos muestra la pintura completamente vacía, sin ninguno de los personajes. ¿Qué nos dice por acá? La verdad, yo quería, pero hoy tuve un día muy atareado y no pude, tenía que entregar algo por encargo y no pude hacer la actividad de hoy. No te preocupes, Natalia. También va a haber espacio en las próximas sesiones con otros ejercicios. Entonces no se preocupen para los que no pudieron hacerlo. Entonces nos dice que la idea de Daniel, ¿qué opinan de la idea de Daniel? ¿Qué opinan? Esta imagen está demasiado interesante. Demasiado. ¿Esta la hiciste en Photoshop, Daniel? Es muy buena. Es demasiado muy buen trabajo, Daniel. Excelente. Y pues nada, o sea, básicamente, como ustedes ven, llegamos a lo que toda prueba del IFEX, toda prueba estandarizada, nos dice que debemos hacer. En esta idea, en todo este ejercicio que acaba de hacer Daniel, está nada más ni nada menos que los 3 elementos de la lectura. El primero, que nosotros habíamos hablado, un ejercicio de interpretación y comprensión. Está, absolutamente. Está el ejercicio de las 3 dimensiones de la lectura. Una dimensión cognitiva, porque Daniel tuvo que pensar esto. O sea, no, posiblemente ahorita con el ejercicio de Álvaro, también lo vamos a ver, tuvo que preocuparse, tuvo que hacerse algunas preguntas con respecto a la pregunta, ¿no?, que habíamos dejado. ¿Cómo representaría la obra de Diego Velázquez Las Meninas? Teníamos una pregunta, ¿cierto? Y finalmente tuvo una disposición histórica específica de representar esta obra de arte en nada más y nada menos una idea, relacionando su contexto y su realidad actual. Y está absolutamente todo. Y eso es finalmente lo que busca el IFEX. Primero, que el estudiante haga un ejercicio de descripción. Y aquí lo hizo. Yo no le tuve que poner ejercicios sobre eso. Ya lo hizo. O sea, lo acabo de hacer. Un ejercicio de descripción es este. Y esto es lo que podríamos denominar como lectura literal, que es lo que vamos a trabajar esta semana. O bueno, lo que queda. Esta semana sobre... Pero ustedes ya lo están haciendo a través de un ejercicio. ¿Sí me hago entender? Lectura inferencial. La lectura inferencial en este caso, ¿qué sería, Daniel? No, profe. Daniel, la lectura inferencial en este caso, ¿qué sería en relación acá? Y para los demás, ¿qué creen cuál sería el ejercicio de lectura inferencial? Inferencial, yo creo que debe estar acá. La lectura inferencial en este caso hace un ejercicio de descripción, ¿cierto? Pero luego lo que hace es mostrar una referencia, ¿no? Con respecto a qué papel aparece, qué papel juegan los personajes, ¿cierto? Entonces empieza a describir. Entonces, a ciencia cierta, uno puede ver el video, uno puede ver el cuadro de Velázquez y uno dice, hay un pintor, hay una mujer, hay mona, hay no sé, un man que está ahí atrás. No, hacer un ejercicio de inferencia es, por ejemplo, mostrar que cuando miramos este objeto, por ejemplo, a la infanta, hablamos del elemento central de la pintura, ¿cierto? También cuando miramos a Velázquez, y acá hace exactamente el ejercicio, muy bien. Y por último, pues la lectura crítica.
¿cierto? Que es dar mi idea con respecto a un ejercicio de cuestionamiento con lo que nos está afectando, como por ejemplo son las redes sociales. Entonces, excelente, Daniel. O sea, la lectura inferencial es como investigar y educarse sobre la obra que se está analizando. Recuerden que la lectura inferencial es hacer un ejercicio de inferencia sobre cualquier, puede ser un texto, puede ser una imagen, y es conocer lo que el autor no nos hace evidente, es decir, no nos presenta de manera superficial. Entonces, la lectura literal, usted puede decir, por ejemplo, cuáles son los personajes, ¿cierto? Pero la lectura inferencial nos dice, por ejemplo, ¿qué podría haber o qué podría estar pintando Velázquez acá en el bastidor? ¿Cierto? Estaba pintando, posiblemente, y ahí es cuando se genera una hipótesis y es encontrar qué es eso que el autor nos quería decir, pero no lo dijo en la obra, no lo dijo en el texto. Esa es la lectura inferencial. O sea, ver qué corresponde a cada elemento que quería transmitir el autor. Exacto. Listo. Bien. Muy bien, muy buen trabajo, Daniel. Felicitaciones. Y puntos ahí por tu ejercicio. Muy bueno. Vale. Bien, bien. Listo. Luego de eso, pues, vamos con el ejercicio de Álvaro. No sé si Álvaro nos quiera leer el ejercicio de él. Acá lo tenemos. Que es también muy buen ejercicio, pero ya es como un escrito. Un escrito que nos envió. Entonces, no sé si Álvaro quiera leerlo o prefiere que lo lea yo. Confirmanos ahí por el chat, por favor. Yo te lo puedo leer, Andrés. Listo, cuéntanos. Estoy mirando acá que me cuadre en la pantalla para ir leyendo. Bien. Buenas tardes, Andrés. Anoche me dormí pensando en la manera como yo pintaría el cuadro Las Meninas de Velázquez. Esta mañana me desperté tratando de recordar lo soñado, pero solamente pude recordar 3 imágenes. Un punto negro de gran tamaño. Unas letras mayúsculas blancas pintadas en el pavimento, SFLM, y la imagen de Picasso. Casi de inmediato recordé a mi abuela desarmada, como la de la Cándida Heréndira de Gabo, quien un día me llevó a conocer no el hielo, que el abuelo del citado autor lo llevó a conocer, sino los espejos que mezclaban aleatoriamente el pasado, el presente y el futuro. Lo dicho me permitió especular sobre los arcanos de los sueños y los espejos caprichosos. Todavía somnoliento caí en un fugaz semisueño y vi a Picasso acompañado de una bailarina ucraniana, Olga Koglova, del ballet Meninas, en gira por España. También vi que uno de los espejos que conocí por mi abuela me proyectaron la imagen de Velázquez, lo cual me llevó a la onírica conclusión de que Velázquez imitó en su pintura a Picasso. Ya despabilado, busqué en el computador las letras mayúsculas que en el sueño siempre traté de evadir y encontré que se trata de una sigla del síndrome de la fatiga de las meninas, que acuñó el hispanista Jonathan Brown, indicando que es un mal que padecen los historiadores que han dedicado mucho tiempo y mucha reflexión al estudio de este cuadro enigmático
y quien en una conferencia aclaró que el agotamiento no es el cuadro, sino las múltiples interpretaciones que se han publicado sobre la obra de Velázquez. Y luego aclaró en una conferencia que parte de la culpa la tiene Michel Foucault, cuyas reflexiones sobre las meninas hicieron que muchos autores se apuntaran a la caza de esa presa. Lo del punto negro no he logrado dilucidarlo, pero imagino que quedó resonando en mi mente la frase que dijiste al finalizar la clase de ayer. Un punto puede ganar un punto. Cordialmente. Ok, muy bien. Sí, a mí me sorprendió esta lectura, es muy buena, la verdad. Pero mi primera pregunta sería, pues, para poder contextualizarlo, ¿esto fue un sueño que tú tuviste ayer y lo quisiste escribir o básicamente es como algo que tú imaginaste? De mi imaginación, en realidad yo no soñé nada, pero es que la única manera, como no soy pintor, y yo cómo hago para representar la obra de Velázquez, y no tengo que escribir algo inventado. Y entonces, como dicen, de mi propio magín surgió el sueño que me inventé. Ah, ok, ok. Y basado, digamos, en la pregunta que nosotros realizamos ayer sobre cómo representarías la obra de Velázquez en este momento actual, yo veo aquí elementos importantes, no sé si son datos autobiográficos, ¿cierto? Podría ser. Entonces aquí casi de inmediato recordé a mi abuela desalmada, como la de la Cándida Heréndira de Gabo, quien un día me llevó a conocer no el hielo, que el abuelo del citado autor lo llevó a conocer, sino los espejos que mezclaban aleatoriamente el pasado, el presente y futuro. No sé si nos puedas explicar esta frase que yo acabo de subrayar, porque me parece que es clave. Sí, para contextualizar con la historia, entonces tendría que inventarme ese cuento de los espejos para poder graficar de alguna manera lo que yo hice después en una conclusión que era no la real, que fue en realidad Picasso quien imitó a Velázquez, sino Velázquez quien imitó a Picasso. O sea, invirtiendo el tiempo, como lo hacían los espejos caprichosos. Ok, vea pues, chévere. Conocí a mi abuela, me proyectó la imagen de Velázquez, pintura de Picasso. No sé, por ejemplo, este elemento encontré que se trata de una síndrome de la fatiga de las meninas. El hispanista Jonathan Brown, ¿existe o es un personaje ficticio en este caso? Así es, sí existe. Yo lo saqué precisamente del análisis que como compañero que me antecedió, pues me fijé en las obras y en las imitaciones. Y como había tantas imitaciones, no solamente pues, las que hablamos en la clase de ayer, sino de otras que no habíamos, bueno, no hay tiempo para citar todos los que trataron de imitar esta obra de Velázquez, como Botero, como una cantidad inclusive de propaganda, como en el caso que te decía hace un rato, de unas gatas. Entonces, como son gatas, no lo titularon las meninas, sino las meninas. Y otros que imitan a Andy Warhol también. Entonces, hay una cantidad tremenda, entonces por eso fue que vino el acuñamiento de la sigla, para decir de que ya son muchos los que se pegaron de ahí, ¿no? Por eso él dice cuyas reflexiones sobre las meninas hicieron que muchos autores, o sea, pintores, se apuntaran a la caza de esa presa. ¿Por qué? Pues que relativamente es fácil pegarse del éxito de alguien para tratar de uno de pellizcar algo de la fama de la persona que uno comenta o imita. Eso Ok, es. listo. También
puntos ahí para Álvaro por hacer ese ejercicio tan interesante. La verdad es que ese texto me tocó leerlo varias veces para poder entender a qué se refería, pero yo podría decir que es una descripción muy, muy interesante, que no, como ustedes ven, es una lectura que no nace de la nada, sino nace de una preocupación, ¿no? Por mostrar en este caso eh, la vinculación entre, entre distintos tiempos, ¿no? Entonces nos habla del presente, del pasado y del futuro como una suerte de conexión. Y pues nos dice, por ejemplo, como ese instrumento, ¿no? Anacrónico de los personajes. Pues muestra a Velázquez y a Picasso y como esa relación pictórica que ellos tuvieron, que podría ser absolutamente real, podría ser absolutamente real. Y pues, siendo eso, continuando con lo que habíamos hablado ayer y conectando pues esos ejercicios que en realidad a mí sí me sorprendieron, fue pues mostrar, ¿no? Mostrar cuál podría ser esa lectura que en este caso ustedes podrían hacer de las meninas. ¿Por qué? Y aquí va el por qué. Porque finalmente esa lectura que yo hago con respecto a una situación en específico, como podría ser este ejercicio, me demuestra a mí que tengo la capacidad, ¿no? Tengo la capacidad de hacer un ejercicio de observación. No es simplemente, ay, voy a mirar el cuadro y ya, sino hacer un ejercicio de lectura sobre el presente. Y eso es finalmente un ejercicio de autor. Ustedes en estos momentos están haciendo, los que hicieron el ejercicio, fueron autores, hicieron un ejercicio de representación sobre lo que podría, algunas características importantes de nuestra realidad actual, ¿cierto? Y eso nosotros lo conocemos actualmente. El arte actual ya no es el arte moderno, ya no podríamos decir que hay arte moderno, sino hay una frase que acuña, que yo no recuerdo qué artista acuñó, y es el arte de la muerte del arte, que porque finalmente este tipo de representaciones, o las que ustedes pueden ver en pantalla, fueron las que destruyeron cualquier vanguardia artística, es decir, cualquier lectura que se hace de este tiempo. ¿Por qué? Porque hablamos de un momento distinto de la historia, del cual nosotros formamos parte. Entonces, si usted quiere tener una lectura al menos global, hay que irse más o menos a los años 60 para darse cuenta, por ejemplo, que ya no estábamos en la época del periodo de la modernidad, sino que hay autores que consignaron una nueva manera de referirse al tiempo histórico que estamos viviendo. Algunos lo llamaron contemporaneidad y hay otros que lo llamaron posmodernidad. Posmodernidad. Y la posmodernidad pues tiene unas características específicas que tienen que ver con una lectura, con una nueva lectura sobre lo que somos actualmente. Y pues finalmente esto es lo que somos, este es el arte que actualmente se está viendo. Y uno de los representantes más importantes, por ejemplo, que esto no es una ilustración de él, es Andy Warhol. Este también es de Andy Warhol, este es de otro autor que en este momento se me pasa el nombre, pero este es el arte, esta es la lectura que hace las personas de nuestro tiempo. Es como la lectura que actualmente se conoce como arte conceptual o arte post-vanguardias, ¿cierto? Entonces, el título de esta obra, yo no sé si ustedes la conozcan, el título se llama Las Tres Sillas, creo que es así. En este momento se me están olvidando muchas cosas. Las Tres Sillas. Entonces, como podemos ver, vemos un objeto físico, ¿cierto? Que en este caso es la silla. Vemos una fotografía
y al otro costado vemos una definición sobre lo que es una silla. Y esto pues en el mundo del arte es considerado como un arte conceptual y posiblemente haga parte de la historia del arte. Es decir, va a ser parte de, y va a estar en todos los libros del arte contemporáneo que nosotros vamos a poder acceder a ellos en el futuro. Pero finalmente el concepto es este, y esto pues se considera actualmente arte. Entonces nosotros estábamos en el ejercicio, y a mí me parece que el ejercicio del performance es como la representación más vívida de lo que podríamos denominar actualmente una lectura contemporánea, ¿cierto? Ya no podríamos llamar, no, nuestra lectura actual es el arte cubista o el arte abstracto de Kandinsky, no, sino a partir de los años 20, esas representaciones artísticas cambian. ¿Por qué? Porque los momentos artísticos cambian en este sentido. Es un ejercicio paralelo. Entonces veníamos hablando sobre el performance de Marina Abramovic, la madre o la abuela en este caso, de los performance, ¿cierto? Entonces hablábamos de este performance que pues, para mí es uno de los más importantes, que es Ritmo Cero. Y decíamos que ella pues, básicamente se colocó frente al público y dijo que su performance se llamaba, pues, el performance era ella. Y ponía 72 objetos en la mesa, si lo recordaban. Iba a estar 6 horas parada literalmente en esa galería de Nápoles y las personas podían intervenir en obra de arte. En este caso era ella, ¿cierto? Entonces, estos eran básicamente los objetos, los 72 objetos que tenía Marina para que realizaran el ejercicio de intervención. Entonces decíamos que la gente, en primer lugar, pues empezó muy tímida, ¿no? Empezó como muy prevenida con el ejercicio, no quería hacer el ejercicio durante las 2 primeras horas. Pero luego, pues empezó a hacer un ejercicio de intervención. Entonces la empezaron a voltear, la empezaron a mover, ¿cierto? Y esto es básicamente, esto es muy actual, o sea, esto no es hace mucho tiempo, esto es muy actual. Marina Abramovic hizo este performance durante muchas veces, lo hizo alrededor como de 10 veces. Y la última, que fue Ritmo Cero, que fue cuando dijo, no, lo voy a hacer la última vez, sucedió pues el hecho que ya vamos a retratar. Entonces la empezaron a mover, ya eso ya lo habíamos dicho, y la empezaron como a intervenir, pero de una manera muy sana, ¿cierto? O sea, ejercicios muy superficiales, hasta que llegaron al punto, por ejemplo, que ya la gente se empezó a motivarse, empezó como a vivir en un escenario onírico, ¿sí? En donde podían hacer cualquier cosa, un escenario imaginario, como si eso fuera un ambiente distinto. Entonces, por ejemplo, le empezaron a poner este objeto, que en este caso es un cuchillo, cadenas amarrándolas, y bueno, luego yo les contaba que había personas que le habían puesto ¿cómo se llaman? No recuerdo, las espinas de la rosa sobre el vientre y le hicieron una cortada en el cuello. Luego, pues, la gente se empezó a animar y aquí nos habíamos quedado, ¿cierto? Aquí en este ejercicio, pues, la gente ya había realizado un ejercicio de intervención muy interesante y pues Marina Abramovic, pues, estaba haciendo un ejercicio, ¿no?, de compromiso frente a su performance. Entonces le empezaron, como ustedes ven acá, este personaje echándole un vaso de agua, yo les decía que era como para ponerla, para en realidad saber si ella iba a llegar hasta ese límite, ¿cierto? Si ella en realidad iba a seguir con ese compromiso. Ya para este momento, lo que cuenta Marina, según esa biografía que cuenta, es que ella pensaba que los hombres la iban a violar, por ejemplo, porque incluso en muchos casos, creo que fue aquí,
muchos casos, pues hubo este tipo de ejercicios, ¿no? Que le daban besos, la empezaron a desnudar, ¿cierto? La empezaron a desnudar, aquí la empezaron a pintar y pues por último se ve, por ejemplo, que aquí está desnuda. Y hay algo muy interesante que cuenta y es que las mujeres de ese tiempo, que eran personas de alta cultura, por así decirlo, de la oligarquía italiana, estas mujeres iban con sus esposos, ¿cierto? En ese tiempo pues había como establecido el matrimonio de manera normal, o sea, las personas generaban procesos contractuales, no como ahora, que sería una de las características de nuestro tiempo, y, y las mujeres les decían, ay, es como si usted estuviera en la galería de arte, ¿no? Entonces, vea, por ejemplo, estos observadores acá, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, ay, amor, ¿cierto? Por favor, hazle tal cosa. Y la mujer no se atrevía a hacerle ese tipo de cosas. Decía, amor, quiero que le escribas Dios o le escribas sexo. El hombre lo hacía y la mujer estaba por detrás de esa intervención, ¿cierto? Entonces, eso lo contaba Marina Ibrahimovic, que es un dato muy interesante. Luego, pues, el ejercicio empezó bastante, la gente se empezó a animar y empezaron a utilizar casi todos los objetos, ¿cierto? Porque recuerden que uno de los objetos que estaban ahí presentes era una pistola con una bala real, real. Entonces yo les lanzo la pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué creen que pasó en las 2 últimas horas del ejercicio? Ahí les va la encuesta. ¿Ustedes creen qué fue lo que pasó en ese momento? La idea es poder terminar con esto hoy. ¿Ustedes qué creen que sucedió en esas 2 últimas horas de este performance? Digamos, aquí vemos, por ejemplo, a 2 personajes utilizando el arma. Listo, Lina, no te preocupes. Entonces aquí nos dicen, en las 2 últimas horas el performance ritmo 0, ¿qué piensas que sucedió? Pues ahí dicen, va ganando miedo, se genera miedo. Entonces, ¿qué pensó? ¿Qué piensan que sucedió en ese momento? ¿Cierto? Vamos a ver. En ese momento, ya Marina Ibrahimovic, imagínense, ya estaba completamente desnuda, estaba cortada y estaba lo suficientemente preocupada porque ella decía que si los hombres no hubieran estado con sus esposas, seguramente la hubieran violado. Eso es lo que dice ella, la hubieran violado. Y pues lo que sucedió fue lo siguiente, le pusieron el arma frente, como está acá, frente a su cuello, y un hombre se acercó, y lo que cuenta Marina Ibrahimovic fue que le presionaron el gatillo. Eso significa que hubo casi que un intento de homicidio. Entonces algunos dirán, uy, ¿y qué hubiera pasado si la hubieran violado? ¿Qué hubiera pasado si la hubieran matado, cierto? Pues absolutamente nada, porque Marina Ibrahimovic se había hecho responsable de lo que iba a pasar durante esas 6 horas. Lo que sucedió fue que ese sujeto, que por ahí debe estar el nombre, yo no lo recuerdo, lo tuvieron que apartar, ¿cierto? Entonces, inmediatamente lo que hicieron fue dejarle el arma tal cual estaba ahí y la volvieron a vestir, pero después de un ejercicio de intervención como este, ¿no? Y pues eso es como ese, el resultado de eso fue después, ahí venga, miramos qué votación. Entonces ganó el miedo después de las 2 horas.
alguno hubiera pensado que hubiera sido el asesinato, ¿cierto? Y luego, la pregunta final, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién de los tres protagonistas de ese performance, habíamos dicho, si ustedes estuvieran en esa galería, y según lo que hemos visto, voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Quién de los tres protagonistas del performance Ritmo Cero realizó un proceso de comprensión? Según lo que ya hemos hablado, y recordando, muchachos, importante, que este es básicamente el antecedente de la realidad, porque esta es una lectura que hizo Marina Ibrahimovic con respecto a la sociedad de la cual nosotros formamos parte. Entonces, a ver, ahí hay opiniones. Ay, perdón, creo que quité la votación. Ah, analizar. Un momento. Listo. Ya la voy a relanzar para que puedan votar los demás. Listo, ahí ya la relancé nuevamente para que voten nuevamente. Entonces, nosotros ya en este tiempo no vamos a tener de ninguna manera obras de arte como cuadros. Claro, la gente sigue pintando cuadros y seguramente muy interesantes, pero lo que tenemos actualmente como arte es el arte posmoderno. Ahora, ¿qué será eso de posmoderno? Para mi opinión, es como la lectura más vívida o más real de lo que somos nosotros como sociedad. Y yo terminaría diciéndoles esto, muchachos. Eso pues, ese ejercicio artístico, esa lectura sobre la realidad, pues se manifiesta en todas las disciplinas, incluyendo la arquitectura. Y hay un arquitecto, el más importante de nuestro tiempo, que ha diseñado esto, se los voy a mostrar. El arquitecto Frank Henry, se llama Frank Henry, por si alguien quiere acceder a él. Ha hecho, para algunos, pues, como ustedes lo pueden ver en pantalla, yo no sé si me puedan confirmar si están viendo la pantalla, por favor, que yo sé que por ahí, aquí está lloviendo y se cae el internet. Ok, vale. Entonces, esto ustedes lo van a poder ver en cualquier cosa, en cualquier cosa. Ustedes lo van a poder ver en la arquitectura, en la música, en la literatura. ¿Qué más? Alguien que me ayude. Esta lectura posmoderna, ¿no? Música, literatura, el cine, por supuesto, el teatro, en todas esas manifestaciones artísticas. Ustedes van a poder ver en la moda, nos dice Daniel Mauricio, en estas manifestaciones artísticas hay un elemento, una característica principal de nuestro tiempo, ¿cierto? Una característica principal que se hace patente de lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces, el ejercicio de Daniel, no sé, en el graffiti, por ejemplo. Entonces, volvamos aquí, ya termino con esto porque ya nos pasamos un poco del tiempo. Y esta es la arquitectura de nuestro tiempo. Esta es la arquitectura de Frank Henry. Digamos, ustedes ven este tipo de edificio, ¿ustedes qué piensan? Realmente yo, o sea, a mí me sorprendió demasiado. Vea lo que es ahora la arquitectura. Esto es lo más actual de la arquitectura. Este es el Museo Guggenheim de Bilbao.
Y vean, esta obra arquitectónica es real y se llama la casa danzante, que representa, esto es una mujer, esto es una mujer y esto es un hombre, que esto representa una fotografía muy famosa de los años 70. Vean, esto es real, o sea, estas obras arquitectónicas son reales y a mí me parece sorprendente porque, porque digamos, esto es real, esto no es una imagen ilustrada. Por ahí habían otros que a mí en realidad me sorprendieron. Y ojalá pues ustedes puedan ver esto, porque esto dice mucho sobre la realidad. Hay otro arquitecto por acá que se llama Hens, también muy conocido, vean. Entonces, si ustedes les gusta la arquitectura, seguramente tienen que analizar este tipo de cosas, porque, por ejemplo, este señor es encargado de hacer campos de golf, pero no cualquier campo de golf, ¿cierto? Sino campos de golf con este tipo de espirales, ¿no? De movimientos flexibles, ¿cierto? Completamente distintos al ejercicio de la forma, al ejercicio de la Bauhaus, por ejemplo. Ustedes yo supongo, Bauhaus, por ejemplo, vean la diferencia entre esta arquitectura y esta, ¿cierto? Es absolutamente diferente, absolutamente diferente. Y, por ejemplo, estos edificios así, de la Bauhaus, hacen parte tienen una influencia directa en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Bogotá está influenciada, incluso el arquitecto de la Universidad Nacional fue alumno de los creadores de la Bauhaus, que la Bauhaus es como un movimiento del siglo XX también, pero con otra perspectiva sobre lo contemporáneo. Pero la más sorprendente es la de Henry, que esto es en realidad. Y nosotros vivimos en un tiempo así, exactamente así. Esta es la casa de Henry, que ganó un premio. Así. Y si ustedes lo miran en la música, en el cine, etcétera, etcétera. Y esto pues tiene unas características, ¿no? Por último, una frase de ese arquitecto. Y vean, lo dice de manera absolutamente explícita. Aunque los diseñadores estén muy cerca de los artistas, no podemos decir que la moda sea arte. Y aquí va. Pero es creación, expresa los valores del mundo. Los artistas detectan las tensiones de la sociedad, nos hacen más conscientes, intuyen el futuro, son un antídoto a la temporalidad de la vida. Uno puede descubrir cosas de sí mismo conmovido por obras de arte. Puede que el arte del siglo XXI, sea más eficaz que el psicoanálisis. Y aquí me quedo con esta frase. Los artistas detectan las tensiones de la sociedad, nos hacen más conscientes e influyen en el futuro. Pues bueno, muchachos, eso era la reflexión de hoy. Y pues vayámonos con la idea de que en la medida que usted tenga una buena lectura sobre el momento histórico que estamos viviendo, seguramente usted al interpretar un texto, al interpretar una obra de arte, al interpretar algo tan majestuoso como puede ser una obra arquitectónica, pues va a poder distinguir, va a poder hacer un ejercicio de descripción, va a poder hacer un ejercicio de inferencia y va a poder cuestionar, que es el elemento de la lectura crítica, y la invitación es a que sienta esa sensación, sienta esa experiencia, se preocupe por lo que está viendo en todo momento en su entorno. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, pues agradecemos su atención y esperemos que mañana se conecten más estudiantes. Hoy vi muy poca participación y pues los invitamos también, ¿no? Que participen más. Hoy agradecemos a los ejercicios de Álvaro, sorprendente texto, sorprendente, y esa lectura es genial, y a Daniel,
Daniel, muchas gracias y invitamos a los demás a que si mañana quieren participar con una lectura, ustedes ya son artistas. Álvaro, Daniel, ya son artistas. Ya son artistas, acaban de hacer una lectura sobre su tiempo. ¿Listo? Entonces los invitamos por favor a que los demás realicen su lectura. Y pues nada, muchachos, nos vemos mañana y muy amables por su asistencia. Que descansen.